de orden viral, de orden parasitario y de orden micótico. Y también tenemos otras como las dermatitis, que son muy importantes. Eso es lo que ustedes con mucha frecuencia van a ver cuando estén ejecutando ya sus profesiones. Entonces, aquí son 54 diapositivas. Entonces, aquí vamos a ver lo que es la semiología. ¿Qué quiere decir la semiología? Es cómo nosotros vamos a hacer un diagnóstico de las lesiones de piel para poder llegar cómo podemos nosotros, identificar las lesiones cutáneas para poder llegar a un diagnóstico. Entonces, para poder nosotros llegar a un diagnóstico cutáneo, tenemos que tener claro, primero, hacer una excelente historia clínica, como en todas las enfermedades o todas las especialidades, o todo lo que se llama medicina interna, tenemos que saber hacer una excelente historia clínica. Aquí se basa el que podamos ser buenos médicos. Entonces, una excelente historia clínica siempre tiene que tener lo que es la información del paciente como tal. Edad, el nombre completo, la edad, el sexo, la ocupación, la raza, porque hay muchas enfermedades que provienen, que dependen, están relacionadas con la edad, con el sexo, con la ocupación. Incluso en dermatología hay una especialidad que se llama dermatología ocupacional o dermatología del trabajo. Hay una especialidad. Entonces, tenemos que tener claro todas esos puntos. Además, hay que tener en cuenta lo que se llama el lugar de donde nace la persona y su procedencia, que son dos cosas diferentes. Después vienen lo que son los antecedentes personales, lo que son los antecedentes familiares. Después viene lo que es el examen dermatológico, que es lo que nos compete a nosotros como dermatólogos y en el cual tenemos que tener en cuenta unos detalles que ya más adelante se los voy a ir nombrando. Después viene lo que son las hipótesis diagnósticas. A veces solamente tenemos hipótesis, a veces tenemos diagnósticos claros. Cuando tenemos ¿Ustedes me están escuchando bien, jóvenes? Sí, señora. Bueno, perfecto. Entonces, porque se me había olvidado ponerme estos audífonos. Claro que ahora esto aquí está en silencio total, así que eso no importa. Entonces, tenemos que hipótesis diagnósticas, cuando estamos frente a unas hipótesis diagnósticas que no tenemos claro, porque en dermatología eso lo vemos con mucha frecuencia, porque las enfermedades a veces se parecen mucho las unas a las otras, por eso tenemos que tener el ojo bien entrenado para esto. Entonces, nosotros venimos y recurrimos a varios métodos diagnósticos. Entonces, ¿cuáles son los métodos? Voy a ir pasando. ¿Cuáles son los diferentes métodos diagnósticos que nosotros vamos utilizando? Los métodos diagnósticos que vamos a utilizar son, primero, una biopsia de piel. Las biopsias de piel son principalmente para aclarar un diagnóstico o para confirmar un diagnóstico. Puede ser para cualquiera de las dos condiciones. ¿Qué otra cosa? Ahora, las biopsias pueden ser incisionales o excisionales. Incisionales, ¿qué quiere decir? Que vamos a tomar una muestra de la lesión. Excisionales, cuando retiramos la totalidad de la lesión para mandarla a que el patólogo haga su estudio. Si nosotros estamos sospechando nosotros estamos sospechando de que hay un hongo, entonces le pedimos una coloración especial. En este caso, la coloración especial se llama PAS. Si nosotros estamos pensando alguna de las enfermedades de orden de transmisión, entonces le pedimos una tinción de Schiller.
las que nosotros sabemos. Si no se le pedimos directamente, mire, investigame hazme una inmunotipificación, hazme una coloración para ver si hay un hongo, hazme una coloración para ver si me encuentro con una célula neoplásica. Uno le va diciendo al patólogo, no necesariamente tenemos que sabernos cuál es la coloración especial. Bueno, también que podemos hacer las diferentes pruebas diagnósticas en el cual podemos pedir un frotis, cualquier tipo de frotis con un gran, un cultivo, un biograma. Podemos pedir un BDRL, que ese es para pensar cuando estamos pensando en un sífilis, en fin, diferentes métodos diagnósticos en el cual nos vamos a apoyar. Otro que pedimos se llama un micológico directo y cultivo, que ese micológico directo uno puede ponerlo como un KOH, pero no todos los laboratorios reconocen ese KOH. Entonces, escribe examen micológico directo. Entonces, esa es una manera como nosotros nos vamos a ir apoyando para hacer los diferentes diagnósticos. Pero los diagnósticos 100% tienen que ser muy clínicos. Muchas veces cuando nosotros vemos al paciente entrando, ya enseguida sabemos qué tiene el paciente. A veces hacemos diferentes diagnósticos diferenciales que juegan un papel muy importante en dermatología, o a veces realmente les decimos el paciente puede quedar sin diagnóstico. Ahí utilizamos lo que se llaman los famosos ateneos. ¿Qué quiere decir ateneo? Reunión de expertos. Varios dermatólogos nos reunimos y entre todos opinamos. Y sin embargo, a veces así queda el paciente sin diagnóstico. Bueno, entonces cuando nosotros estamos hablando de aspectos básicos, ¿qué quiere decir? Primero, tener en cuenta cuál es el lugar donde se está presentando la lesión, que si es en el cuero cabelludo, si es en la cara, si es en el pecho, en la espalda, si es en las extremidades, que si es en las palmas, que si es en las plantas, si es en las rodillas, si son en los codos. Esas son las diferentes condiciones que tenemos que tener en cuenta. La morfología de la lesión individual, el número y la distribución. Esos son para tenerlas en cuenta. Entonces, cuando estamos frente a los aspectos básicos, determinamos lo que es cuando estamos frente a la morfología individual, ¿qué estamos pensando? En los diferentes tipos de lesiones, que siempre las llamamos que si son primarias o si son secundarias. Las primarias es cuando emergen de la piel y secundaria es cuando es un seguimiento de las primarias. Entonces, cuando hablamos de las lesiones primarias, podemos hablar de máculas, de pápulas, placas, parches, vesículas, ampollas, que ya se las iremos mostrando a lo largo de la charla. Esa es la morfología de la lesión individual. Entonces, aquí en estos casos, es muy importante, cuando hablaba de la parte del sitio, de pronto se me escapó decirle, el sitio es que tenemos que ser muy precisos de decir si es en el labio, si es en el cuero cabelludo, si es en la nariz. A veces tenemos que medir si es a 1 centímetro, si es a 1 milímetro del sitio donde está, sobre todo de las líneas embrionarias y sobre todo cuando es cáncer. Entonces eso es la parte de la morfología de la lesión individual, poder identificar una mancha, un parche, una placa, una pápula, una pústula, una vesícula, un tumor, una úlcera, o de las lesiones secundarias que también tenemos, que las erosiones, que las escoriaciones, que las costras. Todo esto nos va a ayudar. Entonces, cuando en las mismas lesiones nosotros tenemos también que palparlas. Muchas veces ha sido muy difícil ahora cuando hemos estado en esta virtualidad, cuando estoy haciendo la teleconsulta, a veces tengo que decirle al paciente, señor o señora, usted tiene que venir a la consulta. ¿Por qué? Porque yo necesito palpar. Porque las lesiones las podemos encontrar o la superficie áspera o una consistencia dura o una consistencia elástica o una consistencia remitente. Cuando hablamos de consistencia renitente, cuando uno toca
y se devuelve como si estuviéramos tocando una vejiga de agua que uno presiona y se devuelve automáticamente. Entonces, muchas enfermedades o también la consistencia dura, eso también nos ayuda a determinar qué tipo de lesión es. La superficie, si es lisa, si es rugosa, si es áspera. Ayer a mí había un estudiante que me hizo una pregunta con respecto a los párpados y me preguntó de unas lesiones papulosas eh, en los párpados inferiores. Me pidió que cuáles eran los diagnósticos. Yo le hablé de milio, le hablé de santelasma y se me olvidó uno que es más frecuente que se llama siringoma. Ahí básicamente los vamos, ¿cómo hacemos los diagnósticos diferenciales? Porque todos tres son pápulas, pero resulta que las pápulas ahí van a cambiar de color y de aspecto, porque hay pápulas que son puntiformes, otras pápulas que son aplanadas y otras pápulas que son del color de la piel o el del color amarillo. Entonces, ahí en ese punto es que nosotros podemos hacer los diferentes diagnósticos diferenciales basándonos en localización, en aspecto y en color. Entonces, aquí la verdad que hacer práctica de dermatología es bastante difícil, pero bueno, aquí nos ayudamos. El color también hay que tenerlo en cuenta. Hay coloraciones rojas, hay coloraciones amarillas, hay del color de la piel, que generalmente se llama eucrómico. También nos podemos encontrar con diferentes colores en la piel. Puede ser, por ejemplo, las uñas. Cuando encontramos esta coloración verdosa, estamos hablando que puede haber eh, una infección sobreagregada con una bacteria que se llama Pseudomonas. Generalmente la persona tiene una onicomicosis, miren que el borde libre de la uña está comprometida y esa coloración amarillenta puede haber una sobreinfección. El de color violáceo, azul, grisáceo, hablábamos ayer del fenómeno de Raynaud, esto es lo que quiere decir la coloración, y el color negro que lo vemos muy frecuentemente en lo que son las lesiones como lentiginosas, con las cuales podemos nacer o aparecen posteriormente en la vida. Vean, jóvenes, vayan preguntándome todo lo que se les ocurre. Yo sé que esto es nuevo para ustedes y bueno, hay que mirar con el ojito más adelante. Así que vayan preguntándome todo lo que les interesa. Entonces, aquí hablan de números. Entonces, podemos encontrar que una patología solamente tiene una lesión. Puede tener escasas, múltiples, numerosas o incontables. Aquí estamos hablando de una única una. Escasa cuando encontramos más o menos unas 15 lesiones. Múltiples o numerosas más de 30 y incontables sobrepasó el número de 30. Lo que generalmente podemos encontrar muchísimas lesiones, por ejemplo, un molusco contagioso, o cuando podemos encontrar las verrugas virales también. No tanto de 30, pero sí podemos encontrar abundantes. Y también los léntigos o los lunares pigmentados, que las personas nacen o con el tiempo van apareciendo, también podemos encontrar. Entonces, esto nos va a dar idea de frente de qué diagnóstico tenemos. Entonces, aquí esto se los quise presentar porque resulta que ayer les hablaba de lo que eran el cáncer de piel. Les hablaba de que nosotros hablábamos de cáncer de piel tipo melanoma y cáncer de piel tipo no melanoma. Les hablaba que los no melanomas generalmente eran los que se originaban a nivel de las células germinativas y habían otros que se presentaban o de las células espinosas o de la capa de Malpighi, como me habló alguien ayer, y los melanomas que salen a partir de los melanocitos. Entonces, aquí muchas veces ustedes se van a encontrar con los pacientes que quieren que les quiten los lunares.
Todos quieren que le quiten los lunares porque estéticamente no les gusta. Pero ustedes como médico y yo como médico, se ha establecido un ABCDE para poderle decir al paciente, esta lesión es benigna. Si usted se la quiere quitar, bueno, ya es decisión suya. Pero también le recuerdo que usted va a reemplazar un lunar por una cicatriz, porque al paciente hay que decirle qué va a pasar, porque la cicatriz no se borra, la cicatriz queda para siempre. La podemos minimizar, pero nunca la vamos a hacer desaparecer. Entonces, como tenemos responsabilidad ante nosotros mismos, yo siempre digo primero ante nosotros mismos, porque después nos queda el remordimiento grande si no hicimos bien las cosas, y ante el paciente y la sociedad. Entonces, este ABC se hizo principalmente para detectar melanomas, porque el melanoma es uno de los cánceres más graves que tiene la piel y se da a partir de las lesiones lentiginosas. Entonces, el ABC, ¿qué significa? A, significa que hay una asimetría. Asimetría es que ustedes pasan una línea, una cruz por todo el medio de la lesión y ven que las cuatro partes quedan exactamente iguales. Si no, si es simétrico, es una lesión que puede estar normal. El borde. Los bordes generalmente pueden ser muy bien definidos o pueden ser indefinidos. Ahí tienen entradas, tienen salidas. Eso es un borde no definido. Entonces, eso también se considera el borde. Entonces, vean, la simetría, el borde, hay que mirarlo. El color, normalmente los lunares sanos tienen un color homogéneo. La gente se asusta mucho cuando ve un léntigo negro, 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 pero entonces tenemos que mirar todos los otros eh, eh, criterios para poder definir. El diámetro, generalmente en las lesiones benignas son menos de un centímetro, las lesiones benignas. Y tenemos en cuenta también la evolución, es decir, el crecimiento. El crecimiento de la lesión, el cambio de color, porque muchas veces cambia de color, es un solo color definido y cambia a diferentes tipos de colores que van entre el rojo, el marrón rojizo, el negro, es decir, una misma lesión puede tener varios colores. Y también va cambiando la forma, ya la forma no es completamente de unos bordes bien definidos, sino que se va alterando. Entonces, eso es los criterios, el A, B, C, D, E, que ustedes tienen que tener en cuenta para definir si un lunar es sospechoso o no es sospechoso. Eso quiero que lo apunten y lo tengan bastante en cuenta para poder tener responsabilidad con respecto a este tipo de lesiones. Entonces, pasemos a lo que se llama la distribución de la lesión. Entonces, las distribuciones es cómo se va, dónde vamos a encontrar las diferentes lesiones. Entonces, como dice aquí el cuadrito, tenemos una referencia anatómica. Entonces, la referencia anatómica del cuerpo, vamos a encontrar que en la cabeza, que si se encuentra localizada en la cabeza, en la cara, en la nuca, en el dedo, en las piernas, en la areola periumbilical, que si sigue la línea de la reja costal, que si tiene una distribución en árbol de Navidad, que si tiene una distribución sosteniforme. Todo eso nos va indicando a qué tipo de enfermedad nos vamos a ir teniendo en cuenta. Entonces, miren lo que en dermatología tenemos que tener en cuenta. Uno, el lugar anatómico donde está. Dos, la morfología de la lesión individual. Es decir, tenemos que tener en cuenta el tipo de lesión es. El número, que si es una, dos, tres, incontables siempre es más de 30. Entonces, eso hay que tener. Ahora, ¿cómo se distribuye la lesión? Las lesiones a nivel de piel. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta.
Hay algo que se llama líneas de Blasco. Cuando nosotros hablamos de las líneas de Blasco, son unas líneas imaginarias que tenemos en el organismo, en la piel, que normalmente cuando encontramos los brazos y las piernas son de distribución lineal, son lineales. Y cuando están en la espalda, generalmente son como de forma circular. Entonces, las lesiones en piel pueden adoptar ese seguimiento de esas líneas de Blasco. Entonces, eso se da mucho principalmente en aquellas enfermedades de carácter congénito, es decir, con aquellas lesiones con el cual el niño aparece. Y cuando hablamos también de zosteriforme, siempre zosteriforme o dermatomérica siempre va a seguir un dermatoma. ¿Qué significa la palabra dermatoma? Significa que esa porción de piel está inervada por un nervio sensitivo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando estamos frente a un herpes zóster. Cuando estamos frente a un herpes zóster, encontramos unas lesiones vesiculosas y ampollosas que tienen una distribución en forma de línea, pero que siguen un dermatoma y que generalmente no pasa la línea media. Entonces, eso es lo que quiere decir cuando estamos hablando de lo que se llama la distribución como tal. Entonces, miren, aquí la distribución puede ser linfática, sigue la distribución de los vasos linfáticos. Ahora, hay que tener en cuenta si las lesiones están localizadas en área expuesta o no expuesta, porque eso también nos ayuda, nos guía a hacer un diagnóstico. Foto expuesta es, por ejemplo, la cara, la B del escote, los brazos, las piernas. Ahora, la foto protegida es toda aquella que siempre está localizada guardada por la ropa. Distal, cuando estamos hablando de los dedos meñiques, la región acral, siempre separado de la parte central que sería el corazón. El tronco lo consideramos el cuerpo central. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es las flexiones, si las flexiones son extensoras o si las son flexoras. Cuando hablamos de extensoras, es como si estuviéramos extendiendo el brazo. Entonces la extensora sería esta parte de acá donde tenemos el codo. ¿Me están viendo, verdad? Sí, señor. Bueno, Sí, doctora. pues, si me quieren ir haciendo preguntas, háganmela, porque es que los siento tan calladitos. Doctora, yo quería hacerle una pregunta, que si podía Bueno, darnos algún ejemplo de una lesión cutánea no que te aparezca preocupes. desde recién nacido. Ya vamos adelante, más adelante ya vamos viendo. Entonces, y flexora es donde ustedes, por ejemplo, el pliegue del cuello, perdón, el pliegue del codo, eso es lo que se llama flexora. La dermatitis atópica, que es una enfermedad bastante común, afecta las zonas flexoras en los infantiles y en los adultos. Es decir, detrás de la rodilla, eso es otra zona flexora. Cuando nosotros bajamos el cuello, esto es ponemos el mentón en el pecho, eso también es flexora. Extensión es cuando lo extendemos. Entonces, para que tengan una idea, cuando estamos con la muñeca, con la palma hacia arriba, bueno, tenemos extensor y tenemos la flexora. Esas son cosas que tenemos que tener en cuenta porque eso nos guía. Las intertriginosas es donde hay pliegues cutáneos que se friccionan entre sí. El pliegue abdominal, el pliegue mamario, todos los pliegues donde hay fricción, por ejemplo, el pliegue de las orejitas, el pliegue de la comisura labial, y eso es más evidente en las personas que tienen la piel laxa, generalmente cuando ya son mayores. Pero sin embargo tenemos el pliegue de la orejita y también tenemos el pliegue nasal, que ahí también se van a presentar lesiones y que nos guían a diagnóstico. Ahora, si es localizada, si es generalizada, si es simétrica. ¿Qué quiere decir simétrica? Que es en ambos brazos, y en ambos a la misma altura, en las piernas a la misma altura
y del mismo lado. Incluso a veces hablan de lesiones en espejo, es decir, que están en la cara interna de las piernas, igual lesión. Entonces, eso es. Universal es cuando es todo el tegumento cutáneo el que está comprometido. Bueno, entonces, configuraciones, es decir, las diferentes formas que va a adoptar las diferentes lesiones cutáneas. Es decir, hablamos de anular. Anular es en forma de anillo, es la primera a la izquierda. Ese es lo que se llama una forma anular, es decir, que el centro viene siendo más claro que el borde. Normalmente pueden estar constituidas por lesiones papulosas que se juntan y forman una lesión que tiene una configuración anular. Ahora, cuando hablamos de una numularo discoide, ¿qué quiere decir? Que las lesiones generalmente son iguales en toda su extensión. Miren que no hay ningún espacio diferente en color. Eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de numularo discoide. Policíclica es cuando son varios círculos que se juntan, como estamos viendo el de la derecha. Ahora, cuando estamos hablando de forma lineal, vemos a la izquierda en forma de línea. Eso es lo que se llama forma lineal. Reticulares como una red. Una red, y esto generalmente está definido por los vasos. También tenemos aquí una forma, lo que se llama serpinginosa, es decir, que van como la culebra, se puede decir. Esta es la que está a la derecha y vean que es como una serpiente que no tiene una definición clara. También uno la puede definir a veces como en forma de arco, se puede decir. Esta que está aquí, que se llama en forma de diana, es la que está en la segunda, en la del medio, la última. Miren que hay un círculo externo y en el centro se observa un circulito pequeño. Entonces, ante eso, estamos generalmente en forma de diana o en forma de tiro al blanco. También se puede decir que esta es muy característica del eritema multiforme. El eritema multiforme generalmente está asociado con medicamentos o que también puede estar asociada con infecciones con el herpes. Puede ser una forma de manifestación del herpes, pero a nivel sistémico. Bueno, también en estas lesiones, ¿qué podemos encontrar? Prurito, o rasquiña, mejor dicho, prurito es el deseo que se le da a la persona de rascarse, o también se le llama le ponen el nombre de escozor. Ahora, también tenemos la sensibilidad, que si le duele, que si el paciente le arde, que si no siente, que si es anestésico o hipoestésico. Hay enfermedades que producen anestesia, como por ejemplo la enfermedad de Hansen o lepra, produce anestesia, produce unas manchas de color blanco y que puede ser hipoestésico, es decir, la sensibilidad está disminuida. Pero también la enfermedad de Hansen les puede producir una lesión muy similar a la numular, es decir, a la que está aquí en el medio de la línea superior, así también se las puede producir, y anestésico, que se llama lepra tuberculoide. Entonces, vean los diferentes tipos que vamos encontrando. Esto ustedes lo van a ver sobre la marcha. Miren esta al final, es la serpinginosa. Miren qué es lo que es la famosa larva migrans cutánea, que es una distribución lineal, pero que no es una lesión papulosa en forma de línea, pero que toman direcciones caprichosas, por eso se llaman serpiginosas. Ok, hasta ahí tienen algo claro. ¿Tienen claro? Entonces, me quiero regresar para que ustedes vean cuáles son los aspectos básicos que nosotros tenemos que mirar en una lesión. El sitio, la morfología de la lesión individual, el número
y la distribución. Esas son las lecciones que nosotros tenemos que tener en cuenta. Bueno, yo voy por la 10. ¿Ustedes van por dónde? También, por la señora, 10 también, en la doctora. clasificación. Bueno, entonces, exacto. Entonces vean la clasificación de Fitzpatrick. Esto es, ¿qué quiere decir la clasificación de Fitzpatrick? La clasificación de Fitzpatrick quiere decir cómo nosotros somos sensibles a los rayos solares. Entonces, dependiendo, y tenemos que tener unas características fenotípicas para poder tener un determinado fototipo. Nosotros aquí normalmente, generalmente somos del 3 para abajo. Claro que existe gente fototipo 1 y fototipo 2, pero la mayoría están entre aquí estamos entre 4 y 5, pero hay bastante gente que es tipo 3. Entonces, esto lo hicieron porque yo les decía al principio que en las clases anteriores que cuando estamos frente a unas exposiciones solares, el sol emite rayos UVA, UVB, UVC, la luz visible. Entonces, esto lo hicieron con los rayos UVB porque inicialmente estaba estudiado, era el UVB. Entonces, el UVB lo que produce son quemaduras en la piel. Es lo que hace que nos pongamos rojos y nos bronceemos. Generalmente, la mayoría de la gente se pone eritematoso y luego se broncea. La mayoría. Hay otros que se ponen eritematoso y nunca se broncean, sino que se ponen rojo, es la quemadura, y luego se exfolian. Eso es lo que ocurre. Entonces, esto es, sí, simplemente se hicieron estos fototipos para tener claro quiénes eran las personas más sensibles y cuáles con las que el tiempo uno podía sospechar que podía desarrollar un cáncer de piel. Entonces, lo que hay que tener en cuenta, blancos, pecosos, ojos verdes, pelirrojos o rubios, son los de fototipo 1, es decir, siempre se van a quemar, bronceado muy poco. Hay personas que son blancas, ojos y pelos claros y no alcanzan a ser ni azules ni verdes, verdes claros. Entonces, esos son los que siempre se van a quemar y el bronceado es mínimo. Algunos se pueden broncear. Por eso anteriormente uno utilizaba, la gente le gusta, no usábamos protectores. Ellos se queman, las quemaduras pueden ser fáciles, pero ellos se pueden ir gradual poco a poco. Entonces, la gente que le gusta meterse en las cámaras bronceadas, cosa totalmente peligrosa, para que poco a poco vayan adquiriendo el color y son los que siempre tienen aspecto bronceado. Entonces, el 4, que somos la mayoría, nos ponemos eritematosos al comienzo. Si abusamos demasiado del sol, bueno, sí nos van a salir incluso hasta ampollas, pero generalmente no bronceamos. Y somos los morenos que tenemos los ojos y los pelos marrones, que es la gran mayoría. Pero a veces tenemos ojos negros y pelo negro y podemos tener los ojos verdes. Estos que caen entre el grupo 3 y el grupo 4. Bueno, entonces la gente que tiene piel, ojos y pelo oscuro, ellos nunca se van a broncear, nunca se van a quemar, pero siempre se pueden broncear. Y el quinto, que ya son los verdaderamente gente de raza negra, ellos nunca se queman, pero se broncean, siempre están bronceados. Entonces, el objetivo es para poder determinar cómo es cómo respondemos ante el sol. Hoy en día se han encontrado los protectores solares que pueden ser de pantalla, que son de dióxido de titanio, o pueden ser los filtros solares, que ya son los químicos que intervienen con los rayos solares y nos van a proteger. Bueno. Y pero una pregunta. A ver, dime. En cuanto a los bronceadores, esos que pues no es necesario exponerse al sol, No, eso es. ¿Cómo manejaría eso? O sea, porque se supone que eso es por la fotooxidación, ¿no?
de la No, melanina. no, Pero pero ¿cómo harían eso? eso es totalmente algo químico, como si te pusieras una base, como si te pusieras una base en toda la piel. Te pones una base en toda la piel y ya queda, porque una vez que tú te bañes, ya eso se desaparece. Lo que son los tópicos, no los que tienen que ver con las cámaras bronceadoras, sino son tópicos, son algo totalmente cosmético. Y eso se hace, se adhiere a la piel de esa manera, pero eso desaparece nada más con que te bañes, ya tiende a desaparecer. Por eso no genera ningún problema o ningún daño, o sea, solamente es No, estética. eso es solamente cosmético. Es más, la gente que es blanca y que quiere estar bronceada, yo recomiendo ese producto. Y hay muchos que se sienten súper contentos, pero eso es como si tú te maquillaras, es una cosa de maquillaje, pero con un aspecto 100% natural. Bueno, Ok, muchas gracias. con Doctora, una gusto. pregunta. A ver, Con dime. respecto a las personas de raza negra, entonces es poco frecuente que ellos les dé cáncer de piel o les aparezca un melanoma. No, mi hijita, imagínate tú que es que lo que pasa es que para que aparezca melanoma, uno debe haber una predisposición genética. Dos, generalmente esos son lo que dicen los libros. Dos, que tengan más de 6 lunares con que el paciente aparezca, que sea de raza blanca. Pero en los negros hay un léntigo que es el léntigo acral, que aparece en las palmas y en las blancas, donde ellos generalmente les tiende a aparecer. En palmas y en plantas que no tienen ningún tipo de color. Entonces, los melanomas generalmente aparecen, las personas que son más propensas son las que tienen más de 6 lunares, que son blancos, que tienen una predisposición genética, que tienen tendencia a quemarse. Es decir, estamos hablando ya Bueno, de pero tipo esos 2. lunares tienen que ser normal o tienen que tener apariencia de melanoma, o sea, que la forma no sea simétrica y eso. Por eso, cuando tú estás frente a un lunar, tú tienes que hacerle la evolución al lunar. Porque si tú lo ves la primera vez y lo ves con simétrico, un borde bien definido, un color parejo, unos bordes bien definidos, que es menos de 1 centímetro de diámetro, pero tú dices, este paciente tiene más de 6 lunares, yo le voy a hacer el seguimiento. Entonces tienes que hacerle el seguimiento, porque acuérdate que hay un punto E que se llama evolución, en el cual el lunar te puede ir cambiando a través del tiempo. Pero a veces los libros hablan de que hay mayor tendencia en aquellos pacientes que tienen más de 6 tumores, más de 6 lunares. Pues porque ahí está una mayor exposición, hay una mayor frecuencia, hay una mayor cantidad de número de lesiones. Pero con uno solo tú también tienes que hacerle el seguimiento. A los lunares hay que hacerle el seguimiento, porque puede aparecer un melanoma en cualquiera. También depende de la exposición solar, de la parte racial, de la herencia que tenga, si hay antecedentes, si es una persona que tiene tendencia a quemarse y no broncearse. Todo eso son detalles para tener en cuenta. Bueno, entonces, Doctora, una pregunta. sí, dime. Eh, ¿El patrón que usted comentó del árbol de Navidad tiene algún lugar específico de aparición o puede ser en todo el cuerpo? Árbol de Navidad se está refiriendo a las rejas costales. Cuando tú pones de espalda al paciente y miras las rejas costales, tú ves que las lesiones van como paralelas, van en arcos, se puede decir, como los arcos costales van así en arco. Entonces, hay lesiones como por ejemplo la pityriasis rosada, van paralelas a a las rejas costales. Entonces, eso da una apariencia de árbol de Navidad. Saben que el árbol de Navidad va como en paralelas, van las ramitas. Entonces se habla de esa. Y eso es muy puntual con la pityriasis rosada. Que la pityriasis rosada puede ser una lesión de tipo anular, es una lesión de tipo anular y que adopta la distribución en árbol de Navidad. Bueno,
Entonces, cuando vemos no sé si eso con las respuestas quedaste bien, Ángel. Doctora, una pregunta. Gracias. Ok. Doctora, cuando usted mencionaba el seguimiento, ¿durante cuánto tiempo es el seguimiento se le tiene que hacer a una Normalmente lesión? yo digo cada 6 meses, le digo al paciente, cada 6 meses, cada 6 meses. Vamos viendo. Además, ahora existe un aparato que se llama dermatoscopio. Con ese dermatoscopio, nosotros estamos viendo las lesiones pigmentadas, las estamos viendo. Entonces, ahí tienen unos patrones muy puntuales y ellos nos indican, y ahí ahí nos indican ver la red, el color, la distribución, todo lo que yo les he estado diciendo, pero entonces ya a un nivel dermatoscópicamente. Es decir, como si estuviéramos viendo un microscopio, pero ya no estamos viendo la epidermis, dermis, sino las características de la lesión muy puntual. Bueno, entonces, en total el seguimiento cada 6 meses es conveniente. Hay personas que lo hacen anual, pero yo ante esos cambios prefiero verlos cada 6 meses. Bueno, entonces aquí ya estamos frente a las lesiones primarias. Esto es lo que viene siendo el abecedario de la dermatología. ¿Qué quiere decir el abecedario de la dermatología? Es como si fuera el rompecabezas y con las lesiones vamos juntando, teniendo en cuenta todo lo que les dije anteriormente, lo que es la localización o sitio, el número, la distribución, la configuración de las lesiones. Además, teniendo en cuenta el sexo, teniendo en cuenta la edad, teniendo en cuenta la ocupación, teniendo en cuenta la raza. Miren que son varios factores que se conjugan para uno definir lo que vamos a hacer. Y si no sabemos, nos vamos a apoyar en los diferentes métodos diagnósticos que ya les hablé. Entonces, estamos primero ante la mancha. Mancha, mácula es la misma, el mismo término, no varía. Mancha o mácula es lo mismo. Entonces, es una lesión plana, es decir, no tiene relieve. Una lesión plana que no tiene relieve. Incluso miren ustedes en el de la derecha que ustedes pueden ver una lesión plana y también se ven unas lesiones elevadas. ¿Las alcanzan a ver? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, eso es lo que esta es una lesión plana y otra lesión que tiene relieve. Entonces, estas lesiones planas, ustedes las ven que lo único que estamos viendo es una alteración del color. Lesión plana con alteración de color con respecto a la piel que la está rodeando. Entonces, las lesiones maculares pueden ser blancas, pueden ser pigmentadas, pueden ser rojas. Ahora, también tiene una característica, los bordes pueden ser perfectamente bien definidos como las pigmentadas que estamos viendo de la mano derecha, o pueden ser los bordes difusos. ¿Difusos qué quiere decir? Que el borde termina perdiéndose con la piel sana. Entonces, esas son lo que son las máculas. Siempre son lesiones planas, 100% planas. El mínimo relieve ya dejó de ser plana la lesión. Entonces, es una lesión plana con cambio de color. Con cambio de color, con respecto a la piel que la está rodeando. Bueno, ya tienen la primera definición de lo que es una mancha. Ahora, las máculas, como les dije, pueden ser de diferentes colores. Y vamos a hablar de las pigmentarias, es decir, las que tienen color. Entonces, aquí hay diferentes de acuerdo a la etiología. Ahora, aquí también les habla de que el color va a variar de acuerdo si se encuentra en la epidermis o en la dermis. Cuando ustedes la ven de un color muy oscuro, generalmente uno piensa, está en la epidermis. Cuando lo vemos de un color más claro, o decimos, está en la dermis superficial. O cuando está bien profundo, dermis profunda o hipodermis, estamos hablando de un color gris azuloso.
Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Sobre todo, las gris azuloso, generalmente la respuesta terapéutica es muy poca en cuanto a las manchas que podemos tratar. Pero hay también manchas que pueden ser de orden que uno dice mancha mongólica, es decir, el niñito nació con eso, que le dicen, no, eso tenía la placenta pegada. Eso es lo que se llama un nevo azul. Ahora tenemos el melasma, que ustedes lo van a ver con frecuencia, que tiene que ver con aumento del pigmento. Hay un estímulo de los melanocitos que van a producir melanina que se acumula en los que se conocen en los melanosomas. Entonces, esto es por un estímulo de luz. Pero también hay otra cosa que se llama pigmentación postinflamatoria. Después del paciente sufrir una injuria sobre la piel, se estimulan estos melanocitos. Bueno, ¿alguna pregunta por ahí, mis amigos? Bueno, las manchas las podemos encontrar en... Doctora, ¿la PECA entraría en esta clasificación? ¿Cómo? ¿Las PECAs entrarían en esta clasificación? Las pecas son máculas pigmentadas que generalmente son de milímetros. Sí, generalmente están en área expuesta y están relacionadas con aquellas personas que son tez blanca, pelirrojo, pero también hay gente pelo negro que también tiene bastantes pequitas. Las pecas o efélides es la misma cosa. Bueno, también podemos encontrarlas aquellos pigmentos que dependen de la bilirrubina, es decir, que están histéricos. También nos podemos encontrar aquellas personas que comen muchos betacarotenos y que tienen las palmas y las plantas de color amarillo. Generalmente comen mucho mango, mucha guayaba, mucho tomate de árbol, auyama. Les pone la coloración, las palmas y las plantas, incluso la nariz se le alcanza a ver de un color amarilloso. Bueno, sigamos aquí, mis amigos. Ahora, hay unas manchas rojizas, que esas son manchas de orden vascular. Entonces, cuando hay una mancha roja, se llama eritema, mácula eritematosa. Ahora, cuando está regeneralizada en todo el cuerpo, uno ya habla de exantema, que es lo que ustedes van a ver cuando vean sarampión, rociola, bueno, todas esas exantemáticas, incluso se llaman exantemáticas, porque además de la fiebre y la conjuntivitis y la rinorrea, va a haber un eritema generalizado. Eso es lo que son las manchas eritematosas. Aquí vean el exantema, lo que les estaba hablando. Generalmente, jovencito puede tener cualquier exantemática de esas que hayan de esa etapa. Aquí vemos enantema. Cuando hablamos de enantema, son las mismas manchas eritematosas, pero a nivel de mucosas. Eso es lo que se llama enantema. Tenemos el livedo reticularis. Es lo que estábamos hablando, el livedo reticularis, es cuando hablábamos en red. Esto está relacionado directamente con los vasos, porque se produce una vasodilatación. Miren el fenómeno de Raynaud o enfermedad de Raynaud, que ya lo hablamos ayer, donde había una pigmentación morada de la puntica de los dedos, incluso que esto puede llevar a una necrosis. Y esto lo podemos encontrar en la enfermedad, en el lupus eritematoso, pero el fenómeno de Raynaud puede estar en cualquiera de las enfermedades del colágeno. También tenemos unas manchas vasculares. Bueno, aquí seguimos con las máculas vasculares, dependiendo de una trombocitopenia. Miren que las vemos de color azul. Vemos las petequias. Lo que son petequias, víbicis y equimosis, todas dependen de la extravasación. Es decir, salió sangre de los vasos sanguíneos y llegó a la piel. Entonces puede producir unas petequias. Las petequias son lesiones que generalmente pueden ser unas manchas o también pueden ser unas pápulas, en el cual nosotros hacemos presión o una digitopresión
o utilizamos un vidrio de esos que son de las láminas de laboratorio y hacemos presión y vemos que no hay cambio de color. Igualmente en las equimosis, igualmente en las víbisis. Las tres son de la misma, del mismo origen. Lo único que en las víbisis generalmente son de distribución lineal y las equimosis generalmente están relacionadas con un golpe, con un traumatismo, con un más extenso. Y eso es lo que va cambiando de diferentes colores. Entonces, eso es lo que son las manchas vasculares de origen, las máculas de origen vascular. Eso es lo que quiero que lo tengan en cuenta con respecto al eritema, porque el eritema, ustedes presionan, hacen la digitopresión y blanquea, y vuelve otra vez a color rojizo. En cambio, en las petequias, en las víbisis, en las equimosis, ustedes presionan y nunca va a volver, no va a desaparecer el color, siempre va a quedar el color de manera permanente. Bueno, aquí tenemos las máculas leucodérmicas o sin color. Entonces, estas máculas leucodérmicas, es decir, que no tienen color. Mejor dicho, pueden estar los melanocitos, pero no hay ellos no están produciendo el producto de ellos, que es la melanina. Entonces tenemos el albinismo, tenemos el vitiligo, y aquí quisieron mostrar, se muestra el epiteliasis versicolor, pero ya aquí no es que no haya melanocitos, sino que lo que pasa es que aquí está dependiendo de un hongo que se llama la Malassezia furfur, y él tiene un producto que es el ácido acelaico. Entonces, ese ácido acelaico es el que le quita el color a la piel. Es lo que se llama ácido acelaico, que incluso hoy en día se utiliza para tratar las manchas oscuras y ponerlas blancas. Entonces, esto es por eso es que aquí aparece estas manchas, porque en la epiteliasis versicolor nos podemos encontrar con manchas blancas, pero también nos vamos a encontrar de otros colores y por eso se llama versicolor. Bueno, entonces ya vimos todo lo que son las manchas. Las manchas siempre son lesiones planas que tienen una alteración del color. Y su alteración del color puede ser pigmentado, hipopigmentado o leucodérmicas, y las de orden vascular, que va a depender de las extravasaciones o va a depender de si hay una vasodilatación. Entonces, ya lo tenemos claro hasta ahí sin alguna pregunta. Bueno, cuando hablamos de placa, ¿alguna pregunta, jóvenes? Doctora, cuando estas manchas comienzan a tener relieve, Ya, si tienen relieve ya es otro, ya estamos hablando de placas, ya estamos hablando de otro asunto. Tú nunca me puedes decir que una mancha tiene relieve, porque las manchas son planas, no tienen relieve. En las manchas solamente vamos a encontrar un cambio de color con respecto a la piel que la rodea. y una lesión puede comenzar como una mancha plana y progresar a otro tipo de lesión ya con relieve. Claro que sí puede ocurrir, esa entra entonces en lo que serían las secundarias. Entonces, aquí tenemos otra lesión primaria que es la placa. Cuando nosotros hablamos de placa ya estamos entrando en las lesiones elevadas, aunque sea una mínima elevación, pero la lesión es elevada. Entonces, una lesión elevada y aplanada. Mira, tienen dos características, elevada y aplanada. Aplanada, quiere decir que no es 100% plana, aplanada. Siempre le vamos a encontrar una mínima altura. Y la característica aquí es que es mayor la extensión que la altura, como ustedes están viendo en las figuras que les estoy mostrando aquí a la izquierda. Si ustedes ven el borde, un borde bien definido y se ve elevado. Si le vemos una configuración, le vemos una configuración discoide o numular. ¿Qué quiere decir? Que toda ella es igualita, haciendo referencia a la anular,
que el centro es diferente al borde. En cambio, aquí tanto el borde como el centro es exactamente igual. Entonces, esta es una placa de tipo numular, característica de una enfermedad y además localizada en el codo. Ustedes miren, localización del codo. Un aspecto, una placa de tipo numular. Además es roja, eritematosa y además le estoy viendo unas escamas. Entonces, todas esas características de la localización y cómo es una placa y además eritematosa y además descamativa me hace pensar en una psoriasis. De cosas para que así hacemos los diagnósticos. Aquí tenemos eczema. Los eczemas son variadísimos, pero aquí tenemos un eczema numular. Ustedes pueden decir, doctora, pero si las dos cosas se parecen. Ustedes tienen totalmente la razón. Las dos cosas se parecen. Lo que pasa es que aquí la distribución, la localización, me va a guiar a hacer el diagnóstico. Pero son muy parecidas. Incluso a veces se requiere, ante estos dos tipos de lesiones, la del centro y la del lado izquierdo, muchas veces nos obliga a hacer una biopsia de piel, porque yo digo, ¿será que este paciente tiene una enfermedad o este paciente una dermatitis atópica o este paciente tiene un eczema o este paciente tiene una psoriasis? Nos ayuda a hacer el diagnóstico. Aquí tenemos lo que es también una placa, pero miren la consistencia totalmente lisa. Es una imagen y aquí tenemos que hacer como que, sí hay una discreta elevación. Lo importante es que ustedes sepan que en la placa siempre vamos a encontrar una elevación y ahí está en el miembro inferior. Bueno, sigamos. El parche. Cuando nosotros hablamos de parche, siempre decimos una mácula que tiene una descamación fina. Parche es siempre mancha con descamación fina. Y a veces esa descamación fina da idea de altura, como si fuera una placa. Entonces hay que mirar muy bien porque a veces nos podemos confundir. Entonces, recuerden que hay un parche que es una mancha blanca y que tiene una descamación fina. Aquí lo podemos ver, la pitiriasis alba, la pitiriasis versicolor, que maneja los dos tipos de lesiones, tanto manchas como parches. Pero parches ya ustedes saben que es una mancha que puede ser blanca o puede ser oscura, pero que generalmente tiene una descamación, que a veces puede ser una descamación abundante, a veces no. Bueno, sigamos, mis queridos amigos. Aquí tenemos lo que es la roncha, o también le ponemos el nombre de abón, o también le ponemos el nombre de urticaria. Las tres cosas pueden ser. Entonces, esto generalmente se da cuando podemos hacer alergia a algún tipo de alimento, o podemos hacer alergia a algún tipo de medicamento, o que nos picó una avispa, o de pronto hasta un mosquito. Hay niños que pueden hacer eso. Entonces, ¿cuál es la característica? Que son lesiones elevadas y con edema. Edema y que van a ser generalmente de color rosado. Van a ser más bien rosados en la periferia y con una palidez central. La periferia siempre la vamos a ver rosada y el centro lo vamos a ver pálido y que rasca muchísimo. Cuando se relacionan con alimentos o con medicamentos, es efímero, es decir, desaparecen y vuelven y aparecen en otro lugar. Bueno, aquí vemos las pápulas. Aquí sí ya estamos pensando en lesiones sólidas y lesiones elevadas. Y aquí es clave el tamaño, menor de 5 milímetros de diámetro. Pueden aparecer en los diferentes lugares del cuerpo y pueden tener diferentes formas. Su superficie puede ser lisa, puede ser umbilicada, puede ser rugosa.
El color puede ser del mismo color de la piel, puede ser más oscura, puede ser azulosa, varía. Y hay diferentes formas, enfermedades que la pueden tener como sus representantes, por ejemplo, en las verrugas virales, en los moluscos contagiosos o en el líquen plano. Entonces, la umbilicación nos habla de molusco contagioso. Cuando hablamos de verrugas virales, generalmente nos habla de una superficie rugosa o puede ser como de un color marrón o también pueden ser del color de la piel. Lo importante es que ustedes sepan que son lesiones sólidas, elevadas y menores de 5 milímetros. Ahora aquí cuando hablamos de nódulos, seguimos con las lesiones sólidas y elevadas. Entonces son lesiones elevadas, pueden ser profundas o pueden ser superficiales. Cuando hablamos de lesiones profundas, generalmente tienen dos condiciones. Pueden ser elevadas o no pueden ser elevadas. Cuando son profundas, generalmente no son elevadas. Es decir, que es profunda es que llegan incluso a comprometer el tejido celular subcutáneo. Y elevadas es cuando comprometen epidermis y dermis superficial. Y el tamaño también hay que tenerlo en cuenta. Es mayor, es de 6 milímetros en adelante. Entonces, cuando es profunda, generalmente a veces la lesión es más palpable que visible. Y eso se puede ver generalmente en unas enfermedades como por ejemplo el eritema nodoso, que ustedes ven y a veces se puede confundir incluso con una placa. Pero generalmente son nódulos, lesiones profundas. Entonces hay que tener como que el ojito entrenado para poder hacer las diferencias. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Esto quiero que ustedes, después que finalice la clase, ustedes repasen el tema, porque la verdad esto es de mirarlo bastante. De mirarlo y relacionarnos con ello, y Google tiene unos atlas muy interesantes. Lo importante es que ustedes sepan que el nódulo es una lesión elevada o puede ser profunda, y que el tamaño es mayor de 6 milímetros y que generalmente son lesiones sólidas. Dime. Estos nódulos son los que aparecen en los pacientes que tienen insuficiencia venosa, que se le generan como unas bolitas debajo de la piel. Que usted la toca y tienen como una especie de bolitas, ¿son esas? Sí, después que tenga más de 6 milímetros, puede que sí, pero no sé lo que tú me estás hablando. La verdad no sé. No he visto esas bolitas porque pueden ser de pronto pueden ser de la parte de las mismas ganglios linfáticos o pueden ser de las mismas venas, puede ser. Pero si son más de 6 milímetros y sobresalen a la piel, sí podemos pensar en unos nódulos. ¿Y los nódulos son sólidos o son blandos? La consistencia generalmente es sólida, pero también nos los podemos encontrar blandos. Lo que pasa es que cuando hablamos de sólido, queremos decir que son de material sólido, no estamos pensando que son duros, porque ustedes ahora van a encontrar lesiones de contenido líquido. ¿Sí? Aquí se está refiriendo sólido, es que son de tejido. Entonces pueden ser de consistencia muy dura. Cuando encontramos lesiones duras, leñosas, ya son sospechosas de carne. Pero estos son sólidas, pero no de consistencia dura. No sé si me expliqué, joven. Bueno, Sí, doctora. okay. Doctor, ¿y las gomas? No No se preocupe, que aquí vamos más. Bueno, entonces, ¿qué hablamos de los gomas? Cuando hablamos de los gomas, cuando hablamos de nódulos, hay unos tipos de lesiones de los nódulos que se llaman gomas, tubérculos y abscesos. Pero cuando hablamos de gomas, nos estamos refiriendo a enfermedades crónicas, porque los gomas son lesiones nodulares que pasan por diferentes etapas. Entonces son unas etapas unas etapas que son sólidas, después se reblandecen,
después empiezan a eliminar material y luego pasan por una cicatriz. Eso es lo que se llama los gomas y generalmente la podemos encontrar en las tuberculosis cutáneas o también la podemos encontrar en las lesiones, en las enfermedades leprosas. También tenemos los tuberculoides, los tubérculos que son también lesiones muy crónicas y que generalmente se ven cicatrices. Eso nos hace sospechar de una sífilis ya terciaria, que no vimos ni el principio ni el secundarismo. Y los abscesos ya son lesiones, generalmente nódulos profundos, eritematosos, rojos y calientes. Eso entra en la clasificación de los, bueno, aquí los tienen, los diferentes gomas, dentro de los nódulos, gomas, la esporotricosis. Miren que llevan además una distribución linfática, siguiendo la linfa, porque la esporotricosis es una micosis profunda y se transmite a través de la linfa y por eso lleva una distribución lineal. Miren que son lesiones nodulares, eritematosas, miren que los bordes no están muy bien definidos y que esto va pasando por las diferentes etapas de endurecimiento, reblandecimiento y la formación de material que empieza a eliminar material y después queda una cicatriz. Entonces el tubérculo, miren las diferentes de la lepra lepromatosa y los accesos que se pueden iniciar a partir de un forúnculo. Bueno, aquí seguimos con los tumores. Los tumores siguen siendo también de las lesiones elevadas y sólidas. También las podemos encontrar profundas, pero también las podemos encontrar más superficiales, polimórficas, que adquieren diferentes formas. Cuando hablamos de la palabra tumor, queremos decir que pueden ser benignas o que pueden ser malignas. Y siempre va a alterar las estructuras adyacentes que pueden ser a nivel micro. Entonces aquí vemos los diferentes tipos de tumores que vamos a encontrar. Estos generalmente son tumores vasocelulares. Miren el cambio de color, lesión elevada, brillante. Miren esta que los bordes no están muy bien definidos. Generalmente la superficie puede estar ulcerada y por ahí elimina secreción. Son procesos que no curan. Siempre hay que, porque los pacientes comienzan primero a aplicarse cremas y todas las cosas que ellos quieren para poder resolver la situación. Aquí estamos frente a unos hemangiomas en unos niños, generalmente de 2 meses, 3 meses, encontramos los hemangiomas y miren que aquí son dañando las estructuras adyacentes, porque aquí generalmente si no se hace un tratamiento a tiempo en la nariz, nos puede producir daño en el cartílago y caída de la nariz. Bueno, seguimos aquí con los quistes. Los quistes también se consideran como una forma de nódulos. Miren que son lesiones elevadas, pero ¿dónde se hace la diferencia? En que ustedes cuando lo toman entre el dedo índice y el dedo corazón, lo mueven, ahí va a haber como un bailecito. Y eso depende porque ellos tienen un revestimiento epitelial y dentro de ese revestimiento epitelial es que nosotros vamos a encontrar un contenido que puede ser semisólido o semilíquido. Líquido rara vez también se puede ver, sobre todo en unos quistes generalmente, se me escapa el nombre ahora, después se los digo, o semisólido o sólido, los podemos encontrar. Entonces, ahí pueden ser los quistes epidérmicos, podemos encontrar unos quistes de restos embrionarios que se llaman los triquilemal, el quiste epidérmico, o el hidrocistoma, que es el que está en el párpado superior, el canto externo. Y eso depende generalmente de las glándulas lagrimales. Ahí también quiero ver que vean que en el canto interno del ojo, en el párpado superior, ahí la señora también está encontrándose una pápula aplanada y eso es lo que se llama un santelasma. Miren que es de color amarillo, diferente
a los siringomas que nos vamos a encontrar, que son generalmente pápulas aplanadas y del color de la piel. Bueno, aquí tenemos las pústulas, lesiones pústulas de contenido líquido y que tienen menos de 5 milímetros. Son lesiones elevadas, menores de 5 milímetros, que las podemos encontrar en diferentes patologías. En el acné es importante, en la rosácea también la podemos encontrar, en la foliculitis también las podemos encontrar. Miren las vesículas. Aquí las vesículas también son lesiones elevadas, pero un contenido líquido y que es menor de 5 milímetros. Las podemos encontrar en las diferentes herpes, pero también en los llamados eczemas o dermatitis aguda las podemos encontrar. Aquí otra forma de vesículas que según su localización un eczema desidrótico. Las dermatitis de las amas de casa pueden tener se pueden manifestar con unas lesiones que son intensamente pruriginosas y que parece que a través de la piel alcanzamos a ver unas vesículas que luego se hacen superficiales. También las podemos encontrar en la tiña pedis. Aquí en la tiña pedis vamos a encontrar lesiones primarias y secundarias al mismo tiempo. Vamos a encontrar estas microvesículas, que es lo que se llama tiña vesicular, tiene ese nombre muy puntual. Y en el herpes simple también hay la característica de encontrarnos con vesículas. Entonces miren, las vesículas, que son lesiones primarias, no las podemos encontrar en diferentes patologías como es el herpes simple, en la tiña pedis, en el eczema desidrótico, no los podemos encontrar. Entonces hay diferentes enfermedades donde las encontramos. Entonces las ampollas son también de contenido líquido, pero ya mayor de 5 milímetros. Y que el contenido, esto es importante que lo tengan en cuenta, el contenido puede ser seroso, cero purulento o cero hemorrágico o hemorrágico. Pueden encontrar cualquiera de estas lesiones. Bueno, pues aquí tenemos las telangiectasias. Cuando hablamos de telangiectasia estamos hablando de vasos dilatados de menos de 1 milímetro y que son muy visibles, y eso es lo que ustedes conocen con arañitas, que además de encontrarlo en los miembros inferiores, en las piernas también las podemos encontrar en la cara, haciendo parte de un cuadro que se llama rosácea, o cuando encontramos un daño actínico o un fotoenvejecimiento, también podemos encontrar las telangiectasias en algo que se llama poiquilodermia, donde el daño actínico generalmente son en áreas expuestas, que además de las telangiectasias podemos encontrar atrofia y podemos encontrar cambio de coloración. Aquí viendo más ejemplos de más telangiectasia, aquí está ocasionada por corticoides tópicos. Miren los corticoides tópicos que los usamos a diestra y a siniestra. Y aquí tenemos un síndrome de telangiectasia hemorrágica hereditaria que se llama por determinados de las vénulas. Lo que le quiere decir que las telangiectasias no solamente son de venas, sino también las podemos encontrar por arteriola o las encontramos más por vénulas, pero las relacionamos más con lo que son las vénulas. Bueno, aquí seguimos con, bueno, jóvenes. Entonces ya viendo las lesiones primarias, nos quedarían pendientes las lesiones secundarias, pero esta noche las tenemos que terminar para que ya ustedes mañana comiencen con sus clases. Para dar inicio a lo que son las lesiones, las enfermedades de piel como tal. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Doctor, una pregunta, ¿cuánto tiempo debe llevar el paciente utilizando los corticoides tópicos como para presentar la lesión? Bueno, primero que todo tenemos que saber que hay corticoides, que los corticoides hay de diferentes clases, clase 1, 2, 3 y 4, dependiendo del área que vas a tratar, así tiene que ser el tipo de corticoide que vamos a utilizar. Porque no todo, la ivermectina no es igual a la hidrocortisona, no es igual a la desonida, no es igual a la mometasona. También hay que tener en cuenta si es un niño o si es un adulto. Hay que tener en cuenta si es la cara, si son los pliegues flexurales, si son las palmas o si son las plantas. También hay que tener en cuenta si las lesiones son, eh, eh, las lesiones son húmedas o si las lesiones son secas para poder decir cuál es el que vamos a utilizar, si es en ungüento, si es en crema, si es en loción o si es en solución. Y también tenemos que tener en cuenta el tipo de patología que vamos a tratar. Ahora, tenemos que tener en cuenta todas esas consideraciones. Ahora, ¿cuánto es el tiempo máximo? 14 días. De ahí no nos podemos pasar. Ahora, tenemos que tener en cuenta sobre todo la clase, si es el clobetasol, si es la betametasona, si es el dipropionato, la concentración, si es al 0,05, si es al 1%, si es la desonida, si es la mometasona. Tenemos que tener en cuenta varias cosas para poder tratar, hacer el seguimiento y ver la respuesta. Y si la patología que estás tratando es dependiente de corticoides o no, y de hacer un diagnóstico adecuado. Bueno, pues, ¿qué otra pregunta me hacen? Bueno, jóvenes, entonces dejo esta clase hasta aquí ahora y empezamos con las lesiones secundarias. Hoy tenemos que terminar estas lesiones secundarias. Yo sé que hay un estudiante que da su clase de inglés y que la aplaudo y la felicito y me encanta eso, porque esa es una recomendación que yo le hago a todos los estudiantes, porque la verdad es que toda la información actualizada viene en inglés. En español ya generalmente es la del 19 y lo último siempre viene en inglés y eso me parece fantástico. Entonces, pero esta clase yo la debo terminar hoy. Entonces, ¿a qué hora están disponibles? Pues doctora, igual yo escribo en el grupo y pregunto a ver si todos a las 7 podemos o qué hora estamos disponibles. Ok, de todos modos la clase queda grabada porque ustedes están grabando. Entonces quedan grabadas y pueden mirar ahí, revisar, repasar, en fin, mirar todo eso. Doctora, Entonces, me envía la presentación para ponerla en la tarde para cuando usted llegue y ya esté. Daniela, yo estaba convencida de que yo te la había pasado. De todos modos, de pronto fue que se me devolvió. Bueno, bien, pero yo te la mando, ok, con el mayor gusto. Bueno, jóvenes, hasta luego, que tengan un resto de día muy bueno y los invito a que estudien toda esta parte que es bastante interesante. Bueno, hasta luego, buen día, chao. Hasta Adiós, luego. doctora. Doctora, Hasta luego. Que esté Gracias. muy bien. Hasta luego, doctora. en la noche.
Ven acá, yo quiero ver. Ven acá, Rosemary, tú qué yo de esto. ¿Cómo haré esto yo? Ven acá.